Hoy le he puesto un título a esto que os voy a compartir, que se titula Mis hermanos inacabados. Y bueno, no es un título que no es original mío, ya que existe un libro que se llama El hermano inacabado, que es un libro de Margarita Saldaña, es un libro sobre Carlos de Foucault, que se llama así, El hermano inacabado. Habla sobre cómo él fue dándose cuenta de todas las cosas que estaban sin acabar en él, de todas las cosas que necesitan ser mejoradas, aunque yo no voy a hablar del libro. Yo me he quedado con el título solo para lo que es la charla, para lo que os voy a contar. Bueno, yo no sé vosotros, pero a mí desde que me convertí, desde que conocí al Señor, ha habido una lectura que me ha perseguido, una lectura que siempre me ha tocado. Cuando la he oído, no es una lectura que se escuche mucho, pero siempre me ha tocado, ¿no? Que aparece muy al principio de la Biblia, aparece en el Génesis 4:9, y es en la que le dice Dios a Caín, le dice: ¿dónde está tu hermano Abel? Quizás a mí esto me ha tocado un poco pues porque yo siempre me he dedicado a acompañar a la gente, siempre he tenido ese gusanillo de escuchar a los otros, de quedar con la gente, de estar pendiente de los demás, ¿no? No por virtud propia, sino porque Dios me lo ha puesto así, ¿no? en mí. Y bueno, al igual que Caín, yo siempre he tenido su misma tentación, ¿no? Cuando le dijo: no lo sé, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? ¿No? Pues yo he tenido muchas veces esa tentación también, ¿no? De decir: ¿para qué me voy a liar yo con los demás si bastante tengo conmigo, ¿no? ¿Para qué voy a estar yo pendiente de mis hermanos y con mi vida y con intentar hacer las cosas yo como tengo que hacerlas? Ya tengo bastante, ¿no? Mirar, lo he pensado mucho. Ya sabéis que la salvación es un tema que siempre se nos ha dicho que la salvación es individual. O sea, nos salvamos nosotros individualmente, pero sí es cierto que nos salvamos siempre a través de los demás, de una forma transversal, ¿no? Y con los demás. La salvación es individual, pero el hermano siempre está ahí, ¿no? Y forma parte también de esa nuestra salvación propia, ¿no? No sé si os acordáis de cuando jugábamos de pequeños al escondite. Por lo menos aquí en Cantabria, siempre que te salvabas decías: por mí, por todos mis compañeros y por mí el primero, ¿no? Era una cosa muy típica, ¿no? O sea, tú te salvabas, también salvabas a los demás, por si acaso, ¿no? Y no sé, yo siempre lo he visto así un poco, ¿no? Que es necesario buscar tu salvación, pero saber que estás íntimamente ligado a los demás, ¿no? Tu salvación está íntimamente ligado a tus hermanos, está ligado íntimamente a todos los demás, a la humanidad también, ¿no? Cuando le preguntaban a una antropóloga que se llamaba Margarita Mead, que es la que luego la han desvirtuado un poco todo lo que ella escribió, lo han cogido con el tema de las ideologías de género y esto, pero bueno, una antropóloga de principios del siglo XX, y la preguntaron aquello famoso de cuál creía ella que era el primer signo de civilización en la humanidad, ¿no? Preguntaron: ¿cuál crees que es el primer signo que hubo de humanidad, ¿no? En el ser humano? Y todo el mundo pensaba que iba a decir pues un hacha de sílex, o un instrumento, o algo que pintó alguien en una pared, o el fuego, o algo que se inventó, ¿no? Y ella dijo: el primer signo de civilización fue un hueso de fémur que se había fracturado y que luego se curó. Porque hasta entonces se sabe que los animales pues no cuidan de esa manera de sus congéneres, ¿no? Sino que si alguien se fractura un hueso, te mueres, ¿no? Mientras que el ser humano evolucionó en el momento que se ocupó del otro, ¿no? Porque para poder sobrevivir, ese que se había fracturado el hueso, pues tuvo que haber alguien que todos los días fue y cazó por él y le protegió de los elementos en su cueva y le protegió de las bestias. Y siempre, desde el principio de la humanidad, el ser humano ha necesitado de los demás, ¿no? Ha necesitado de los demás y ha salido a ayudar a los demás, ¿no? Ha estado pendiente de salvar a los demás, ¿no? Para mí no ha sido fácil esto del acompañamiento de la gente y el estar pendiente de mis hermanos, ¿no? La verdad es que podía contar otra cosa, pero no ha sido fácil. No siempre lo he hecho bien, también tengo que admitirlo. Muchas veces me he equivocado al acompañar.
y muchas veces he querido tirar la toalla, el Señor no me ha dejado. Y lo primero que no fue fácil fue conmigo mismo, ¿no? El primer problema que tuve fui yo, ¿no? Porque durante todos estos años he estado muy en contacto con mis propias miserias. He descubierto todas aquellas cosas que andan mal en mí, todos aquellos pecados. Y por lo menos, que yo sepa, unas 490 veces, o sea, 70 veces 7 mínima, por lo menos el Señor me ha tenido que perdonar cosas que yo había hecho. Mi mayor problema ha sido el autodesprecio muchas veces, ¿no? El sentirme que yo no era digno de ocuparme de mis hermanos, de decir cosas buenas, porque había pecado en mí, ¿no? Que había cosas malas. Me acuerdo mucho cuando hacíamos en el N el taller aquel de guías ciegos que guían a otros ciegos, ¿no? Estaba muy bien porque simbolizaba muy bien toda esta historia, ¿no? Lo de los guías ciegos. Y yo me he sentido muchas veces así, ¿no? Y ha sido lo primero que he tenido que aprender en toda esta historia, ¿no? He tenido que aprender que no podemos amar si no nos amamos a nosotros mismos, ¿no? Ese ha sido mi primer aprendizaje, ¿no? Si no te amas a ti mismo es muy difícil que puedas amar a otros, ¿no? Lo segundo que se me ha hecho dificultad a la hora de acompañar a los demás, de estar ahí, ha sido precisamente pues, la relación con mis hermanos, que tampoco ha sido fácil. A lo largo de todos estos años yo he estado con mucha gente y muchos no están aquí. Y he gastado muchísimas horas, al igual que otros que estáis aquí, habéis gastado muchísimas horas y posiblemente otros que están en Granada, que están en otros sitios de España, pues habéis gastado horas en personas y tiempo y recursos y esas personas pues ya no están, ¿no? Han tirado la toalla o han tomado otros caminos y a veces eso es doloroso, ¿no? Y a veces te hace decir, ¿para qué tanto esfuerzo, ¿no? ¿Para qué? Y lo siguiente que aprendes es que al final el que salva es el Señor, ¿no? Que no es uno el que salva, que da igual lo que tú hagas, si haces el pino con las orejas, que al final es Dios el que tiene que llamar a esa persona y es a Dios a quien tiene que decirle su sí, ¿no? No eres tú ni nada que puedas hacer, ¿no? Tú solamente eres su herramienta, ¿no? Luego otras veces también ha habido que has esperado recibir en esta vida un feedback de eso que estabas tú dando, pues recibir algo de amor a cambio, ¿no? Igual a veces has tenido la tentación, yo he tenido la tentación de... Y también has tenido que descubrir que no, que tú estás aquí para dar amor y que ya el premio le vas a tener en el cielo. Aquí no estás para recibir nada, ¿no? Todo lo haces a fondo perdido en esta vida, ¿no? Ya en la siguiente será otra cosa, ¿no? Pero que aquí no estás para recibir glorias ni para recibir nada, ¿no? Y eso ha sido otro aprendizaje, ¿no? También he querido cambiar a mis hermanos. Muchas veces les he querido cambiar y cuando digo que les he querido cambiar, que les he querido cambiar pensando que yo sabía todo, ¿no? Que yo era bueno, que yo tenía todas las respuestas, que yo podía señalar perfectamente un error que yo veía en los demás, que yo podía... pues eso, decir cosas duras y que no pasaba nada, ¿no? Y muchas veces fracasé, ¿no? Muchísimas veces fracasé, muchísimas veces dañé y bueno, a veces es un fracaso, ¿no? A veces también, incluso en el matrimonio, intenté cambiar a mi mujer alguna vez y ella a mí, ¿eh? Y también fracasé, yo por lo menos fracasé, no la cambié nada. He tenido que decidir cambiarme yo, ¿eh? Al final he tenido que decidir cambiar yo. Y aún estoy empezando en todo esto de cambiar, ¿eh? He visto tantos fallos que muchas veces no he sabido por dónde empezar, ¿eh? Uno que siempre me ha dolido mucho es el de mi falta de fe, ¿no? Me he ahogado muchas veces en un vaso de agua. Nosotros que decimos que tenemos fe, que venimos aquí, que vamos a la iglesia, que seguimos al Señor, que le hemos entregado toda nuestra vida, muchas veces ante una nimiedad, ante un miedo normal de la vida, nos hemos venido abajo o nos ha entrado el canguele, ¿no? Y yo a veces a mí eso me ha herido mucho, ¿no? El no tener esa fe, el no poder manifestar mi fe de una manera fuerte. Muchas veces he criticado descarnadamente, he tenido caras de gestos de poco amor a gente que me estaba viniendo con su sonrisa, con su amor, y yo he puesto mala cara, y le he devuelto poco amor por mucho amor. He ignorado a personas a veces y sabiendo que cuando ignoras a alguien también pues le estás haciendo daño, le estás haciendo un muerto en vida, ¿no? Porque no le estás haciendo caso. He sido vago, mentiroso, egoísta, he juzgado, o sea, he caído en todas las cosas que se pueden acabar. En definitiva, lo que quiero deciros es que me he sentido un ser inacabado, ¿no?
sea, hay muchas cosas. Yo me he dado cuenta que hay muchísimas cosas que tengo que mejorar, demasiadas, ¿no? O sea, es una lista tan grande y todos los días me tengo que enfrentar a ella. Soy un ser que por todos los sitios falla, ¿no? Y me recordaba mucho también del cuento de Pinocho. ¿Os acordáis del cuento de Pinocho, no? De Carlo Collodi, que Pinocho es un ser creado, pero que tiene vida y que al principio pues falla por todos los lados, ¿no? Primeramente es de madera, ¿no? Me parece que no tiene sentido de lo que tiene que hacer en la vida. Le mandan al colegio y se marcha por ahí de parranda, le engañan constantemente para irse al teatro a ver el títeres, otras veces se marcha él porque tal, otras veces lo que le ha dado Gepetto para comprar libros lo vende. O sea, no tiene ningún pudor, no tiene ningún sentido moral, es vago y se deja engañar y es un desastre, ¿no? Y al final el camino de Pinocho es un camino, si os dais cuenta, es un camino de estos iniciáticos, ¿no? En el cual pues él va dándose cuenta de cosas. En el cuento auténtico se nota más, ¿no?, que en el de Disney. Y bueno, al final tiene también su Pepito Grillo, ¿no?, que le va diciendo, pues es su conciencia, que le va diciendo las cosas que va haciendo mal. Le va señalando cuando miente, cuando se está equivocando, ¿no? Y él va creciendo y va cambiando. Y hay un momento que Gepetto, cuando se ha dado cuenta que Pinocho no le encuentra, que no sabe dónde está, se interna en el mar buscándole y Pinocho va detrás de él. Hay un momento que decide ir detrás de Gepetto, ¿no? Y al final, bueno, pues acaban dentro de la ballena, están 3 días, es una cosa muy característica esto de los 3 días dentro de la ballena, ¿verdad? Y consiguen, pues con sus ardides, pues consiguen salir de la ballena y consiguen salvarse, ¿no? Consiguen salvarse y luego, pues gracias a toda esa bondad de ir detrás de su padre, pues es como una resurrección, al final, es como una resurrección también, ¿no? Como Jonás y como el propio Jesucristo, ¿no? Pinocho pues se convierte en un niño de verdad, de carne y hueso, ¿no? Y al final, pues yo me encuentro siempre con esa sensación, ¿no?, de que estoy inacabado como Pinocho y que tengo que tomar una decisión, ¿no? En mi caso, la decisión de ir detrás de Gepetto es ir detrás también de mi padre, ¿no? Ir mar adentro detrás de mi padre, que es Dios, y arriesgarlo todo, ¿no? Y tengo esa sensación, ¿no? Qué gran regalo es este que nos ha dado Dios de poder decidir, la capacidad de decidir optar por él, ¿no? Eso es un gran regalo. El que nuestras vidas no estén tan encasilladas o que todo esté tan marcado, que está libre albedrío, ¿no?, de poder decidir ir detrás de él, ¿no? Esto también, nosotros que aquí en la comunidad hablamos mucho de psicología positiva, también ya sabéis que en psicología positiva se habla mucho de esto de la decisión, ¿no? Hay una anécdota de Martin Seligman, que es uno de los fundadores de la psicología positiva, que cuenta él siempre la anécdota de que cuando una vez estaba limpiando el jardín de su casa, de hierbajos, de malas hierbas, se le acercó su hija de 5 años y empezó a tirar todas las hierbas y empezó a cantar y a revolverlo todo, y todo lo que él estaba limpiando lo tiraba, ¿no? Y entonces él pues se puso muy enfadado y la broncó, ¿no? La dijo, pero bueno, a ver, ¿qué pasa aquí y tal? Y entonces la pobre niña pues se puso como tensa y marchó, ¿no? Y al cabo de un momento volvió y le dijo, papá, dice, cuando cumplí 5 años decidí que ya no iba a ser una llorona. Y si yo he podido decidir que no voy a ser una llorona, tú puedes no ser un gruñón. Y entonces él se quedó así y bueno, se quedó flipado, ¿no?, de lo que le dijo su hija de 5 años, ¿no? Y luego él lo utilizó mucho pues cuando daba las charlas, ¿no? Y lo comentaba esta anécdota por esa decisión, ¿no?, esa decisión de cambiar, ¿no? Yo también he podido decidir, pues todas estas cosas que os contaba antes, he podido decidir no criticar, he podido decidir no faltar al amor, no ignorar a la gente, no vaguear, no mentir y sobre todo no autodespreciarme, ¿no? He podido tomar esa decisión, ¿no?, en nombre del Señor. Y después de eso, después de haberme visto como un ser inacabado, después de haber visto que tengo tantas cosas que cambiar, tantas cosas que mejorar, he podido salir al encuentro de mis hermanos. Luego he podido salir al encuentro de los demás, ¿no? ¿Y dónde se sale al encuentro de los demás? Pues en la comunidad.
Aquí se sale al encuentro de los hermanos. ¿Dónde están los hermanos? En comunidad. Lo decía, hay un poema, lo conocéis, este poema de John Donne, ¿no? El de Ningún hombre es una isla, ¿no? El famoso poeta, teólogo y pastor anglicano, ¿no? que hizo muchos poemas conocidos, y sobre todo aquel de Por quién doblan las campanas, ¿no? Que cuando doblan las campanas, pues posiblemente están doblando también por ti. Estamos todos interconectados. Ningún hombre es una isla, ¿no? También hay un libro de Thomas Merton, que también escribió un libro que se titulaba Ningún hombre es una isla. Porque no podemos vivir sin el hermano, no podemos vivir sin la comunidad, no podemos vivir sin el otro, ¿no? Nuestra salvación está también ahí vinculada de alguna manera, ¿eh? No podemos desprendernos de eso, necesitamos de los demás. Y os decía que lo necesitamos aquí en la comunidad. Y a veces no es fácil esto de la comunidad, no es fácil venir aquí. Igual para todos ha sido siempre súper fácil venir aquí. A mí a veces no me ha sido fácil venir a la asamblea, lo mismo que a mucha gente seguro que no le ha sido fácil ir los domingos al encuentro de sus hermanos en la misa o en otras reuniones o en la parroquia. No ha sido fácil porque a veces no has tenido fuerzas, no has tenido ganas, te ha parecido todo lo que hacíamos aquí monótono, o te ha parecido, pues cuando vas a la iglesia te ha parecido todo muy ritual, muy inamovible o muy poco cambiante, y no ha sido una experiencia fácil. Pero esto es un rito. Esto que hacemos aquí también cuando nos reunimos es un rito. Todos los viernes es un ritual. Y claro, yo leía la definición de lo que es un ritual, y claro, la definición de rito es conjunto de prácticas establecidas que regulan en cada religión un culto, costumbre o acto que se repite de forma inamovible, ¿no? Bueno, de alguna manera que hay un acto inamovible, siempre hacemos las cosas de una manera bastante parecida, pero esta definición me parecía un poco sosa, ¿no? Me parecía como que no era atrayente, ¿no? Y siempre ha habido otra cosa que yo leí hace años que me recordaba de ella y que tenía por ahí apuntada y que me parecía más de lo que tenía que ser para nosotros un rito, ¿no? Y lo que tenía que ser para los que nos reunimos aquí, ¿no? Y esta definición de rito o esta explicación de rito viene en el libro del Principito. Y dice así, hubiese sido, cuando habla el Principito con el zorro, dice, hubiese sido mejor regresar a la misma hora, dijo el zorro. Si vienes, por ejemplo, a las 4 de la tarde, ya desde las 3 comenzaré a estar feliz. Cuanto más avanza la hora, más feliz me sentiré. Al llegar las 4 me agitaré y me inquietaré, descubriré el precio de la felicidad. Pero si vienes en cualquier momento, nunca sabré a qué hora preparar mi corazón. Es bueno que haya ritos. ¿Qué es un rito?, dijo el Principito. Es algo también demasiado olvidado, dijo el zorro. Es lo que hace que un día sea diferente de los otros días, una hora de las otras horas. Bueno, yo espero que sea este el rito nuestro, ¿no? Sea este ardor por venir a las asambleas, por ver a las personas, por ver a los hermanos, por encontrarnos con los otros, ¿no? Con la gente que amamos y que al final son otros seres inacabados como nosotros, ¿no? Nos identificamos con ellos, sabemos que somos iguales, que la misma debilidad que hay en mí la encuentro en el otro y que por eso me siento seguro, ¿no? Ayer hablábamos en un grupo que tenemos, pues hablábamos del último tema, que no hablamos mucho, la verdad, era sobre el espacio seguros, ¿no? Y esto es un espacio seguro en el fondo, ¿no? De alguna manera. Hay otros pequeños espacios seguros en la comunidad, pero este es un espacio seguro, un espacio de confianza, un espacio donde vienes con tranquilidad, donde no vas a ser vapuleado ni vas a ser atacado. Y la comunidad es un espacio seguro, ¿eh? Yo esta semana pedía oración por un tema al Ministerio de Intercesión en la comunidad y rezaban por ello, y otras veces también pues lo he vivido así, y puedes contar tus problemas y rezan por ti y te sientes que no estás solo, que puedes contar cosas personales también a veces, puedes abrir tu corazón y te sientes en unión con los demás, ¿no? Y ya os digo, es importante este sentimiento de seres inacabados con otros seres inacabados, pero que nos necesitamos, que no somos islas, que tenemos que buscar esa salvación individual, pero que a la vez es grupal, es colectiva, es en grupo, porque el ser humano no puede vivir esto solo. Y nada más, esto es un poco lo que os quería contar hoy y que espero que os sirva un poquitín pues, para meditar y para la vida, ¿eh? Amén.